el despertar espiritual no ha sido un hecho ni es una meta, sino que es un camino, una forma de transitar la vida. Porque me ha pasado en lo personal que dije, uy, sí, esto sería como el despertar. Y después cuando en este camino hay como ciertos retrocesos, entre comillas, ¿no? Porque uno se da cuenta que ya había aprendido algo, pero que vuelve a transitarlo, es como que reviso esto de cómo estamos considerando el despertar espiritual y digo, no es algo a lo que llegamos, no es algo que sucede una vez, sino es una manera, o sea, sí que sucede una vez y del que no hay camino, no hay vuelta atrás, porque cuando uno despertó no hay vuelta atrás, pero después es como constantes hechos y situaciones que nos hacen despertar diferentes partes de Y que si nosotros. Estamos lo suficientemente atentos, podemos ver esto como un juego y salirnos un poquito de los problemas o las situaciones que nos suceden y sabernos hacedores de todo eso. No digo que podamos controlar todo, por supuesto que no, pero también la filosofía me hizo comprender cuál es la parte que yo puedo manejar y cuál es la parte que tengo que aceptar que no está bajo mi control. One, two, three, four. Hoy en Saludablemente Mujer conversamos con Melina Serra, comunicadora institucional, escritora y conferencista argentina. Melina ha trabajado en publicidad, turismo, bueno, un sinfín de cosas, gastronomía y función pública, pero hoy su misión es otra, porque es acompañar a personas como tú y a equipos a vivir desde la autenticidad y el despertar espiritual. Es autora de la novela Despierta, el camino de los deseos. Melina combina comunicación consciente, autoconocimiento y filosofía aplicada para transformar tanto en lo personal como en lo corporativo. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios que tenemos para ti. Y si te gusta el podcast, coloca un review porque nos encantaría saber de ti. Melina, nos encanta que estés aquí en vivo, indirecto desde Argentina. Lo que hablábamos antes del podcast es que nos encanta. A nosotros en el podcast nos ven en más de 40 países, en Latinoamérica, en el mundo, en Europa, y eso nos encanta. Y porque traemos también a gente de otras partes. Entonces, Meli, yo voy a empezar de una a la primera pregunta. Y es, ¿qué significa para ti la comunicación? ¿Y por qué la comunicación asertiva, consciente, puede marcar la diferencia tanto en lo personal como en lo profesional? Bueno, Yani, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación, a vos, a Vale, por darme esta posibilidad de llegar a toda esa audiencia que seguramente puede valorar todo esto que nosotros podemos aportar desde la humilde experiencia y si puede de alguna manera inspirar a otras personas o colaborar en algo, buenísimo y creo que es lo más importante, lo más valioso. Y respondiendo a tu pregunta, mira, yo creo que la comunicación genuina lo que más nos aporta es la posibilidad de generar confianza. Yo creo que la confianza es algo fundamental para generar vínculos. No podemos, desde mi perspectiva, avanzar ni generar nada si no podemos considerar que ese otro está depositando en nosotros esa expectativa que se cumpla. Yo creo que tanto desde el ámbito comercial como o profesional, como desde el ámbito personal, el ser genuino, el ser sincero, nos da la posibilidad de que el otro nos vea tal cual somos y que no exista esa duda que muchas veces es la que se interpone para que realmente podamos llegar a un acuerdo o a un objetivo. Creo que en este sentido es totalmente transversal en lo personal, en lo profesional y en lo comercial, porque si yo digo una cosa, pero no está respaldada por mi historia, por mis valores, por otras personas que hayan tenido esa experiencia conmigo, no se sustenta eso. Y entonces
como digo yo, todo tiene patitas cortas, ¿no? Porque puedo generar una venta, porque puedo generar un impacto en ese momento, pero no va a ser duradero, no se va a sostener. Entonces, creo que la comunicación es esa primera herramienta que tenemos para empezar a sostener coherencia y generar confianza fundamental en cualquier tipo de vínculo. Qué importante lo que dices, Meli, porque yo creo, yo considero que la mayoría de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos con otras personas, ¿verdad? Con otros seres humanos, es por falta de comunicación, porque no somos sinceros en lo que estamos hablando, porque no somos auténticos, porque no estamos realmente diciendo lo que pensamos, sino lo que la otra persona quiere escuchar. Entonces, cuando ya tal vez yo digo, bueno, pero te pasa algo, no, estoy bien, y por adentro me está corcomiendo porque tú me dejaste embarcada y no viniste, no sé, cualquier cosa. Entonces la comunicación sí es importante. Yo creo que la mayoría de las guerras inclusive se pudieran resolver si la gente habla, ¿cierto? Y si es auténtica y genuina como tú lo estás diciendo. No había hecho como la conexión entre lo que es la comunicación y la confianza, y es verdad, porque cuando nosotros somos auténticos, cuando nos comunicamos, cuando decimos realmente lo que sentimos y no de una forma, no es que te odio, no, sino que es, mira, Meli, me molestó lo que hiciste, por favor no me lo hagas otra vez. Entonces ya cuando uno está consciente, ya uno puede superar esas cosas, ¿no? Entonces, de verdad que muchísimas gracias por esa explicación. Bueno, gracias. Gracias, Meli, Creo, gracias por sí, estar con vale. nosotras. Sí, 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 dinos, dinos, dinos. Ujú. Creo que también va muy de la mano también de la coherencia. Para mí es Mm. súper importante esto, cuando uno tiene una comunicación genuina, se muestra la coherencia en lo que realmente dice a través de la palabra o a través de mensajes como puede ser una publicidad, lo que tenga que ver con el ámbito comercial o profesional. Y si no hay coherencia, ya tenemos un nivel de percepción que nos damos cuenta y eso hace ruido, hace ruido. Entonces, me parece que no tenemos que subestimar eso, ¿no? Que lo que digo sea realmente respaldado por lo que hago y de alguna manera con lo que siento, porque si no, de alguna manera toda esa otra información se filtra y la Claro. persona que lo recibe Mm. nota esa incoherencia y eso es lo que genera de alguna manera desconfianza, ¿no? Ujú. Gracias, Meli. Gracias por lo que nos comentas, gracias por recordarnos lo importante que es tener una comunicación coherente con los demás, tanto en lo personal como en lo profesional, y así generar el vínculo de confianza que es tan importante para que las personas se abran, para que las personas puedan expresar lo que sienten en su corazón hacia ti o hacia otra, a cualquier situación. Eso es la base clave, ¿no? Y creo que también siempre la escucha activa, ¿no? Escucharnos, escuchar al otro y generar ese vínculo de comunicación desde el te estoy escuchando, te estoy prestando atención y así vas cimentando esa confianza, me parece, ¿no? Meli, cuando Dani leía al inicio del podcast tu, tu currículum y tu biografía, em, hablabas mucho de este tema de tu novela que escribiste y quisiera que nos cuentes un poquito cómo viviste tú, de primera mano, tu propio despertar espiritual y qué aprendizaje te dejó ese proceso. Mira, algo que estoy como procesando en este último tiempo es que el despertar espiritual no ha sido un hecho ni es una meta, sino que es un camino, una forma de transitar la vida, porque me ha pasado en lo personal que dije, uy, sí, esto sería como el despertar. Y después cuando en este camino hay como ciertos retrocesos, entre comillas, ¿no? Porque uno se da cuenta que ya había aprendido algo, pero que vuelve a transitarlo, es como que reviso esto de cómo estamos considerando el despertar espiritual y digo, no es algo a lo que llegamos, no es algo que sucede una vez, sino es Mm. una manera, o sea, sí que sucede una vez y del que no hay camino, no hay vuelta atrás, porque cuando uno despertó no hay vuelta atrás, pero después es como constantes hechos y situaciones que nos hacen despertar diferentes partes de nosotros, vamos pasando diferentes niveles de conciencia, retrocedemos un poquito, vamos.
Y a mí me sucedió que mi gran reacción fue a partir de dos situaciones muy tristes que me sucedieron, que fueron dos pérdidas de embarazos en el año 2018 y 2019, y que ahí realmente empecé como a perder el sentido de la vida y me asustó de alguna manera, porque ya era mamá de Ciro, que hoy tiene 13 años, y que él realmente fue un gran motor para que yo diga, tengo que salir de esta. Por supuesto que después también me di cuenta que tenía que hacerlo por mí, más allá de por mi hijo, ¿no? Y en ese momento empecé a incursionar en herramientas de autoconocimiento. En aquel momento comencé con el eneagrama y empecé a incorporar diferentes herramientas que me ayudaran a comprender qué era lo que me estaba pasando, porque pues feo, quería salir de ahí. También hoy me doy cuenta que hay que transitar esos procesos y por más que uno busque herramientas, terapias o diferentes formas para salir de ahí, a veces apurarnos en eso de no querer estar hace que no podamos sanar del todo o comprender del todo esos procesos que tenemos que transitar y superar, ¿no? Y a partir de eso empecé a estar más consciente a lo que realmente a mí me aportaba alegría, digamos, y pude comprender el concepto de la felicidad. En realidad, más que comprender, crear mi propio concepto de felicidad, que hoy se refiere mucho a un estado de calma que va muchísimo más allá de la situación externa que pueda vivir, ¿no? El poder decir, me siento feliz y en calma porque estoy consciente de que lo que estoy viviendo es producto de lo que yo fui decidiendo, lo acepto de tal manera, y por más que haya un montón de cosas que no me gusten, que quisiera cambiar, me comprendo desde ese lugar y me abrazo. Aprendí a abrazarme mucho internamente y creo Mm, que eso es muy valioso. Antes consideraba que había que salir de eso, había que salir, hay que estar bien, levantemos frecuencia, vamos, vamos. Bueno, hoy mi comprensión es otra. Y el proceso de la novela fue algo muy revelador para mí, porque empecé a escribir a partir de una situación de tristeza propia, otra más, por eso digo que fui mm, comprendiendo con el tiempo que no era una vez se aprendía y ya no se vuelve. Sucedió de nuevo que la angustia estaba como instalada y tuve la necesidad de escribir. Entonces empecé a escribir y dije, wow, esto me está haciendo bien, está bueno. Justo estaba leyendo un libro de James Clear, Hábitos Atómicos, que me imagino que lo por supuesto. conocen y lo Sí, habrán claro. escuchado, es un gran clásico, y me propuse escribir una página por día. Entonces, a partir de eso, más allá de una forma de expresión, empezó a entusiasmarme el hecho de generar una historia y como yo tengo una personalidad en la que me gusta cambiar, bueno, tiene que ver también, encuentro fundamentos en la astrología, que tengo ascendente en Acuario, el generar cosas dinámicas, distintas, creativas, me empecé a encontrar, o sea, me encontré como generando algo que me trascendía a lo consciente, como que salía de mí. Y bueno, puede tener diferentes interpretaciones, puede ser, yo en un momento dije, me parece que esto trascendió y que vino de otro lado, como que estaba canalizando, y una escritora me dice, hacete cargo, fue tu alma que te habló, o sea, tu Claro. alma salió a través de todas estas palabras, y hoy creo que sí, estoy convencida de eso. Entonces, lo que me pasó es que al escribir esa novela, me empecé a sentir muy motivada en cómo yo tomé el sentir de ese personaje. No es autobiográfica la novela, es una historia de ficción, pero para mí significó el poder sentirme de la manera que se sentía la protagonista y cuando terminé la novela, que ni siquiera tenía pensado cómo iba a ser el guión, la estructura, ni el final,
me dejó un mensaje muy poderoso a mí, que es el que relato en el principio, que es que la mayoría de las personas no somos conscientes de los verdaderos deseos que tenemos. Y que entonces, de una manera u otra, esos deseos buscan algún tipo de camino para hacerse conocer y hacerse cumplir. Y bueno, a partir de que yo terminé de escribir la novela, empezaron a suceder muchas cosas en mi vida y principalmente yo me apropié de mi propia vida, me hice responsable, empecé a tomar decisiones y empezó a suceder la magia. Empezaron a suceder un montón de cosas donde me di cuenta que yo podía ser manifestadora de mi propia realidad. Entonces, Increíble. bueno, empecé a entrar en todas estas cuestiones de manifestación, de las señales, y desde ahí como que más allá de vaivenes, altibajos, en- creo que logro como acercarme a la comprensión del sentido del juego de la vida, que Ujú. muchas veces quedamos atrapados en esa cosa diaria, Ujú. lo automático, y que si estamos lo suficientemente atentos, podemos ver esto como un juego y salirnos un poquito de los problemas o las situaciones que nos suceden y sabernos hacedores de todo eso. No digo que podamos controlar todo, por supuesto que no, pero también la filosofía me hizo comprender cuál es la parte que yo puedo manejar y cuál es la parte que tengo que aceptar que no está bajo mi control, ¿no? Qué bonito todo eso que nos mencionas, porque yo creo que todos los seres humanos atravesamos por situaciones en la vida complejas, duras, inesperadas, que nos mueven y que nos sacuden. Y creo que la clave es cómo respondemos a ellas, ¿no? Y está bien transitar por una etapa de dolor, de incertidumbre, pero cuando uno llega a hacer esa catarsis a través de diferentes, por ejemplo, tú la escritura, a través de la escritura pudiste expresar todos los deseos de tu alma. Hay gente que lo hace a través, no sé, del deporte, de un emprendimiento, de, no sé, tantas opciones que hay ahí afuera disponibles. El chiste es encontrarlas y darse la oportunidad de mirarlas. Pero cómo eso te puede transformar la vida y empezar de verdad a manifestar aquello que, para lo que estás aquí, en este plano, ¿no? Sí, yo creo que es un camino constante de descubrimiento, ¿no? Claro. Sí, yo creo que rescato tres cosas de lo que tú dijiste, Meli. Y bueno, mi Vale también habló, pero la primera, que no es una sola cosa que uno hace, porque, y no es que uno se retrase, pero uno se da cuenta de que puede seguir avanzando. Y lo que decimos Vale y yo muchas veces, primero es así como, wow, ¿qué hace la gente que no tiene las herramientas que tenemos nosotros? Porque nosotros llevamos años estudiando todo lo que es desarrollo personal. Igual nos caemos, igual nos tenemos que levantar otra vez, pero lo que pasa es que nos levantamos mucho más rápido, ¿verdad? O sea, Sí, hemos acortado los tiempos de victimización, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas. La otra cosa que me encantó, hablaste de cuando escribiste el libro, también te diste cuenta de los deseos, de las cosas que querías. Justo ayer estaba dando una charla a unas chicas adolescentes, bueno, de 18 años, y les hablaba de las metas, ¿no? Y cómo cumplir las metas, y de los sueños, y que, o sea, un sueño es una meta sin acción, sin un plan de acción, y la importancia de uno agarrar la vida en las manos de uno y hacer cumplir los sueños, porque nadie lo va a hacer, nadie va a venir a salvarte, punto. Y lo tercero, la manifestación, me encantó que hablaste de manifestación, porque justo la semana pasada, mi Vale y yo lanzamos un episodio de manifestación. Entonces, estamos como perfectas hablando de lo mismo para que si nos estás escuchando o nos estás viendo, vete al episodio anterior y escúchalo también porque hablamos de eso. Quiero hacerte otra pregunta, Meli. Tú, en todo este proceso de autoconocimiento, ¿qué te ayudó a ti? ¿Qué referentes tenías? ¿Qué libros escuchabas? ¿Qué herramientas fueron claves para todo este proceso? Porque definitivamente en el autoconocimiento está el abrir de ojos y el entender que uno es el dueño de su propia vida, ¿no? mira, yo no creo que pueda recordar ni mencionar a todos porque fueron tantos, tantos, tantos.
Empecé en aquel momento inicial con el eneagrama, escuché mucho a Mario Alonso Puig, Mm, escuché mucho a Marian Rojas Estapé. mm, Em, ¿Y qué me sucedió? Bueno, y después, en el medio hubieron un montón de otras herramientas. Fui buscando de alguna manera que fue resonando conmigo. Algunas cosas probé y no me hallé, como las constelaciones familiares. Si bien hay muchos conceptos que me sirven y que están buenos como práctica, digamos, no resonó tanto conmigo. Lo que me sucedió con lo del libro, que dije, yo soy una manifestadora, bueno, empecé a escuchar y a leer más material en ese sentido y me encuentro con Maite Isa, su Ujú. libro Tu éxito es inevitable, y ahí fui como aplicando con más, de forma metódica o de técnicas, y como dice ella, me convertí en una científica de mí misma, ¿no? Entonces, de cada cosa que yo iba escuchando o un episodio de podcast, tanto de ella como otros referentes, Borja Vilaseca para mí mm, fue alguien buenísimo. muy, muy importante porque me parece que tiene una manera muy práctica y muy genuina de compartir su propio aprendizaje. Em, y bueno, en esto de convertirme en científica de mí misma, pasé por muchas cosas, psicología, neurociencias, psicoanálisis, filosofía, fue como muy variado, muchos libros, hasta Napoleón Hill, cosas que Ujú. tenían que ver con los negocios. Yo todo esto también lo fui como mechando con mi parte más corporativa. A mí me gusta mucho la parte comercial de negocios. De hecho, mi trayectoria profesional tiene más que ver con eso y hoy estoy integrando todo mi aprendizaje desde este lugar. Pero bueno, también escuché mucho a Luis Ramos, que me parece que combina tan bien el tema de los negocios y la parte de desarrollo profesional también con una parte humana y de la importancia de la conexión genuina en lo que sea lo profesional, ¿no? Para mí eso es súper importante y él con su podcast de libros para emprendedores me ha permitido acceder a muchísimos libros que hoy son referentes en ámbitos profesionales que tienen que ver con la productividad, con la gestión del tiempo, con las ventas y que su formato de síntesis hace, y escucharlo mientras uno puede hacer otras cosas, creo que hace que esté al alcance de todo el mundo y que nos permita ser más eficientes en aprender, pero a la vez hacer, ¿no? Es como muy desafiante. Es eso que tenemos hoy en nuestro momento profesional. No solamente nos podemos quedar en el aprender o en lo espiritual, sino en ir aplicándolo. Ujú. Entonces, como tengo un material complementario que es el que tengo preparado, que tengo para anexar en mi conferencia, que es mi recorrido por los principales libros, audiolibros, podcasts y demás, porque, bueno, son como referentes y accesibles a nivel mundial. Así que es como una gran integración de diferentes perspectivas y es lo que hoy a mí me permite sentirme libre. Yo no soy eh, fanática de una corriente. He escuchado sobre budismo, sobre judaísmo, cábala, o sea, de todo, de todo. De hecho, ya ni siquiera tengo presente ni recuerdo qué cosa es de qué. Es como que hoy yo soy la integración de todo eso que escuché, que leí y que sigo escuchando y leyendo, ¿no? Porque ese recorrido no cambia nunca, somos dinámicos. Qué lindo, yo creo que es muy importante. Mi Val y yo siempre estamos como, mira, me leí este libro, mira, toma. O sea, ahorita yo le regalé a ella, no sé si fue para tu cumpleaños, pero te regalé un libro que me dijo, lo estoy leyendo otra vez de Mel Sí, Mel Robbins, Robbins. ¿no? Ajá. De Let Them, Let Them. Pero es tan importante, yo creo que soy igual. Mira, ahorita estoy con Kabbalah.
O sea, yo soy católica. El Kabbalah es como una filosofía del Del judaísmo, sí, sí, yo judaísmo, también estoy exacto. escuchando Y últimamente. me encanta, pero dice lo mismo que puede decir una Gabby Bernstein cuando está hablando del universo. David Gilliam habla del creador. Y hace 2 semanas estuve en una conferencia en Los Ángeles con todas estas, o sea, tú hablas mucho de todas estas personas que dan sus conferencias en español. A mí me encanta en inglés, tal vez porque vivo en Estados Unidos, pero es parte de lo mismo. O sea, cuando tú mencionas a Borja, cuando mencionas a María Estapé, cuando a Mario, o sea, también yo menciono a Lewis House, a Gabby Bernstein, o sea, a otras personas que están también en este mundo de personal development. Entonces me encanta, de verdad que gracias por compartir, porque yo creo que para nuestra audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo, seguro les va a resonar esto, o al menos van a ir, déjame buscar a quién están promocionando, y no es que estemos promocionando, no estamos ganando plata por esto, pero es simplemente gente que ha cambiado nuestra vida, ¿no? Sí, y yo creo que cuando consumís o te vas familiarizando con todo este material, hasta el budismo, Ujú. te das cuenta que en definitiva todos buscamos y hablamos de lo mismo. El llegar a sentir la paz y la calma con nuestro día a día y sentirnos plenos, sabernos eh, contribuyentes a este mundo desde nuestra propia esencia y poder limpiar todas esas cositas que nos empañan para poder brillar, ¿no? Porque Totalmente. en definitiva creo que todo esto que estamos hablando, lo que escuchamos y nuestras búsquedas son esas, el poder estar en paz, disfrutar y poder ofrecer lo mejor de nosotros al mundo. Totalmente, y hoy día tenemos muchos recursos, eso es lo lindo de, siempre digo a Yanni que lo lindo de vivir en esta época es que tenemos acceso a tantos recursos, libros, documentales, cursos, talleres, o sea, hay una infinidad de elementos que nos pueden ayudar a trascender todas las circunstancias que a veces la vida nos presenta justamente para nuestro crecimiento, pero tiene que venir desde de esa curiosidad, desde ese interés de saber que hay gente que Claro. está más preparada, que se ha dedicado a esto y que nos puede aportar de una manera, justamente ir sumando las piezas, ir armando un rompecabezas, decir, este es el mapa que funciona para mí, ¿no? Y en este contexto, Meli, tú mencionaste algo y te quiero preguntar, cuando decías que tú tienes como un resumen de todos los libros que te han ayudado y tal, o los conferencistas, dice cuando doy mis conferencias. Cuéntanos un poquito cómo decidiste empezar en el camino como conferencista y cuál es el mensaje que quieres llevar, el mensaje más central, justamente al mundo corporativo. Cuéntanos un poquito. En realidad tengo que contarles que este camino lo estoy transitando ahora, estoy comenzando este camino. Tengo armada mi conferencia y la he dado como en espacios pequeños y justamente estoy avanzando en todos estos días para cerrar nuevas instancias de encuentro. ¿Y cómo surge esto? Bueno, esta conferencia en particular que se llama La experiencia del cliente empieza en casa tiene que ver con tres aspectos fundamentales. Primero, que mi madre ha sido comerciante desde que yo era muy pequeñita, desde que tenía 3, 4 años, entonces estuve muy en contacto con las ventas, digamos, porque yo estaba en el negocio de ella cuando venían las clientas y hoy comprendo que ella tenía, porque justamente ayer anunciamos que después de 40 años deja el negocio, su comercio que es de indumentaria para mujeres de más adultas y adultas mayores. Ese fue su segmento, su nicho, y de quien yo tomo principalmente los conceptos de marca personal, de venta consultiva. Ella no es una vendedora, ella es una persona que ve en las clientas cómo pueden sentirse y verse mejor. Ella le dedica horas para que la clienta se vaya contenta en el modo de verse, pero que impacta directamente en cómo se siente, porque ¿qué es la ropa en definitiva? Como es ir a la peluquería, como es arreglarse las uñas, es mucho más que eso, ¿no? Es cómo se siente, cómo una se posiciona ante las demás personas
a partir de ciertos detonantes. Entonces, bueno, una de las partes de la que toma el nombre la experiencia del cliente empieza en casa es ahí. Y por otro lado, tiene que ver con el autoconocimiento del líder, que me parece súper importante para poder guiarse primero, o sea, como yo digo, conocerse para gestionarse y que eso pueda impactar positivamente en su equipo como motivador, como inspirador y de alguna manera que todo el equipo considerado casa pueda impactar de forma duradera y genuina en la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, si bien la experiencia del cliente es el punto final en el que yo pongo el acento, considero que el autoconocimiento y el clima interno es fundamental para que realmente la experiencia del cliente sea efectiva, eh, puedan cumplirse sus expectativas y que, bueno, con todas estas cosas que ya hablamos, ¿no? La comunicación genuina, las ventas con sentido, aquí incorporo todas estas cosas, la productividad desde lo que cada uno puede y sin aplicar todas esas técnicas que tenemos un montón, pero también comprendiendo que no todas las técnicas aplican a todas las personas, porque me ha pasado también a mí en mi propia experiencia profesional que quise incorporar técnicas que a todo el mundo le funcionaban, como por ejemplo el tener rutinas y demás, y como yo era tan estructurada, a mí eso me frustraba porque me hacía acentuar algo que yo tenía que flexibilizar, ¿no? Claro. Entonces tiene que ver con todas estas cuestiones que me parecen muy importantes, que si bien hoy muchos profesionales ya están incursionando en esto, sé que no soy tan innovadora porque ya hay muchos profesionales que están abordando la cuestión del autoconocimiento y del autoliderazgo. Yo de alguna manera me echo, o sea, voy incorporando diferentes conceptos y experiencias propias, porque también cuento mi propio recorrido profesional que fue muy variado, desde lo que aprendí en cada uno de esas experiencias, ¿no? Así que, bueno, ahí, con esas primeras salidas de ver cómo resulta esta conferencia en los demás, y también hoy abocada mucho a cruzar lo que va con mi libro con diferentes herramientas de autoconocimiento. Por ejemplo, este sábado vamos a dar con un especialista de Enneagrama un Mm. taller que se llama el Enneagrama como brújula de tus deseos. Entonces, bueno, es como que a mí me gusta integrar todo Ujú. de alguna Claro. manera para poder transmitir que más allá de que hagamos un montón de cosas, es todo lo mismo, ¿no? O sea, creo que está atravesado por esto de poder aprender de cada cosa que nos pasa de una forma positiva y poder trascendernos a nosotros mismos y vincularnos mejor con los demás para tener mejores resultados en todo sentido. Qué lindo el complemento, ¿verdad? No, no solamente quedarte con lo que tú tienes para exponer, para contar, para comunicar, ¿no? Sino que también puedes complementarte con otros profesionales, con otras personas que pueden también aportar a que lo que tú quieres transmitir sea recibido con mucha más claridad, con mucho más conocimiento también por parte de los que te escuchan, ¿no? En las charlas, en las conferencias, me parece lindísimo además cómo empezó el tema, ¿no? ¿Desde dónde viene? Sí, vos sabés Meli, que yo soy como fanática de esto de las alianzas y el trabajo en equipo. Me parece Sí, que increíble. uno no sabe todo y que está bueno que cada uno aporte lo que sabe. mira, que eso es lo que hacemos Valeria y yo. O sea, no solamente con el podcast, nosotros hemos hecho programas de coaching grupal, hemos Ujú. hecho otro programa que hicimos cuando nos conocimos,
ahorita estamos empezando a escribir nuestro libro, sí. ¡Ay, qué ¡Yay! lindo! ¡Qué Em, lindo! Sí, basado en la salud de la mujer, que es de lo que hablamos en el programa. Hemos hecho conferencias con Emory University, hicimos una de la menopausia en donde yo le estaba entrevistando a mi Vale. Entonces, sí, definitivamente, es como el dicho, lo que dicen es que si uno quiere llegar más rápido, vete solo, pero si uno quiere llegar más lejos, vete acompañado. Ya. Yo quiero, como la última pregunta en esta parte, antes de cerrar el programa. Muchas veces cuando nosotros hablamos de espiritualidad, eso suena como lejos en los negocios, ¿no? Yo tengo Sí, una conferencia que se llama The Calm Leader y que es como leadership a través del bienestar. Es cómo liderar, pero trabajando tú en tu bienestar. Más o menos lo que dice la conferencia. Pero bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿cómo tú vas a hablar de venta? O sea, y hablar de la gratitud, no sé. ¿Cómo tú traduces de una forma práctica para líderes y equipos esa parte que tanto te gusta también, que es la espiritualidad? mira, creo que así con esa palabra y desde ese concepto no lo digo manifiestamente, porque entiendo que por ahí hay una distancia que hay que acortar. Entonces hablo más de conexión interna, de, de brújulas, de búsquedas, de herramientas, porque creo que la espiritualidad puede ser un camino, ¿no? A ver, creo que hay gente que no considera la espiritualidad como podemos considerarlos nosotros, pero que de una u otra manera se contacta, porque uno, eh, creo que todas las personas nos sabemos partes de algo mayor, ¿no? Y por más que vos digas, no, no creo en Dios, no creo en un ser superior, en algo crees. Entonces, yo creo que soy más partidaria de que cada uno encuentre, no, no menciono la parte, digamos, la palabra Religioso. espiritualidad. Ok. Ujú. Espiritualidad, que algunos pueden vincularla con la parte Ujú. religiosa, otros pueden encontrarlo en otros. Yo creo que es tan vasto todo esto y creo que lo principal es que cada persona encuentre en qué depositar su fe, más allá de qué forma tome eso. En realidad, forma es como entre comillas, ¿no? Porque hablamos Ah, de aspectos muy etéreos. Creo que tiene que ver más con encontrar las propias brújulas y sentidos internos, depositados en lo que cada uno pueda encontrarle sentido. Eh, Me parece que cierra muchas perspectivas el focalizar o el orientar en tal o cual cosa. Sí, el dar como ejemplo mi propia experiencia, que esto, o sea, también he sido muy católica, eh, dejé de creer en eso porque me parecía que generaba mucha culpa, mucho dolor y entiendo que la espiritualidad me tiene que dar calma. Entonces, bueno, ahí también el judaísmo, el budismo, mm, para mí cada uno puede encontrar la espiritualidad en lo que encuentre sentido, en lo que le dé paz, en lo que le dé calma. Sí que así. te puedo dar algunas referencias, pero me parece un punto álgido, ¿no? Cuando hablamos con muchos tipos de personas y principalmente en estos ámbitos que son más comerciales, todavía me siento como con distancia para hablar de eso específicamente. Lo hago como de forma indirecta. Pero bueno, qué interesante poder integrarlo también de alguna manera, porque yo sí pienso igual que tú, que estamos guiados por algo más grande que nosotros. No necesariamente casillarlo dentro de una religión, pero algo espiritual que nos mueve, que nos ayuda a buscar el sentido dentro de nosotros mismos, como parte vital de este universo maravilloso en el que habitamos. Algo dentro de nosotros que nos impulsa justamente a buscar respuestas, a curiosear más allá de las formas, buscar el camino en tantas opciones y tantas
maravillas que el mundo nos entrega, ¿no? A través del conocimiento, del autoconocimiento. Pero es un trabajo que nunca termina, y eso lo hablábamos fuera de micrófono. Siempre, cuando tú crees que ya llegaste, no, el camino siempre te va a seguir mostrando nuevas formas de crecer y de evolucionar, que eso es para lo que yo creo que nosotros estamos en este plano, ¿no? En este presente que vivimos. Meli, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Nos ha encantado tenerte con nosotros. Qué bonito poder encontrar personas que buscan trascender y compartir lo que conocen y lo que han alcanzado a otros. Parece un acto muy lindo de servicio también. Y siempre cuando cerramos la entrevista, lo hacemos con 3 preguntas que se contestan muy rápido, en una palabra o en una frase cortita. De que voy a empezar yo. Si pudieras implementar un hábito en este instante con una varita mágica en las mujeres del mundo, un hábito que te cambió la vida, ¿cuál sería ese hábito? Que se observen atentamente segundo a segundo. Muy bien. Ok, segunda pregunta. Si con todo lo que tú sabes ahora, Meli, con todo lo que has vivido, con todas las adversidades y los aprendizajes, si te encontraras con la Meli de 15 años, ¿qué consejo le darías? Que nunca deje de ser ella, que la vida siempre le va a presentar tentaciones que puedan parecer más cómodas, pero ser genuino es el valor que siempre se va a sostener y que creo que le va a dar coherencia a lo largo de su vida. Qué bonito. Ser genuino, me encantó. Y por último, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? Ay, lo que dije al principio, para mí la calma, el equilibrio entre la calma, el cuerpo, mente, espíritu y alcanzar la plenitud, ¿no? El poder ser lo mejor y hacerlo mejor hacia el mundo, creo que ahí estaría todo lo que para mí significa bienestar. Excelente, Meli. El episodio ha sido tan bello. Si quieres el Ay, libro, te vamos a poner a ti que nos estás escuchando o que nos estás viendo, te vamos a poner el link para que lo puedas comprar. Y si te gustó este episodio, compártelo con esa persona tal vez que necesita escuchar que sí se puede, que si otras personas pudieron, sí se puede. Y nos encantaría si lo compartes en tus historias, porque recuérdate que mientras más personas, mientras más lo compartas, más personas se van a ver beneficiadas por este contenido que tal vez necesiten escucharlo. Meli, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieres dar un mensaje final para todas nuestras audiencias. En realidad, mi agradecimiento inmenso a ustedes por darme voz y de alguna manera para mí es súper importante esto, poder compartir con las demás personas todo lo transitado, lo aprendido, porque de esa forma lo podemos capitalizar más. Y bueno, mi mensaje es que todas, todos tenemos el poder de sacar lo mejor de nosotros y de compartirlo al mundo. Hagamos uso de ese poder. Qué lindo. Gracias, Meli. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta linda entrevista. Gracias, Yanni, por este espacio donde siempre podemos aprender más, podemos conectar con gente maravillosa. En este caso, Meli, que está en Argentina el día de hoy, pero que nos ha hecho sentir súper cerquita de ella con todas las cosas tan bonitas que ha compartido con nosotros. Gracias a todos quienes nos acompañan, nos ven, nos escuchan en las distintas plataformas y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer.